Buenas noches. Laura, ¿cómo estás? Hola, doctor John, ¿cómo estás? Buenas Uy, noches. pero tenemos al abogado casacionista, qué gran sorpresa. Por supuesto, pues en el tercer episodio de Cazando Sentencias él tenía que estar ya oficialmente presentándoselo al público, a la audiencia. Tan bello. Él se llama Silvestre Medina, es nuestro hijo para los que no saben. Bueno, les comento, el doctor Dairo Mateus les ofrece disculpas, no nos puede acompañar lamentablemente porque él quería estar, pero la salud no se lo permitió, entonces pues primero que todo la salud. Entonces por eso también hoy nos va a acompañar Laura Leguizamo, quien es estudiante de Derecho, quien tengo la fortuna que es mi esposa, socia, compañera de vida, y nos acompaña también el abogado casacionista. Pues para los que no saben, pues así lo bautizamos y se está convirtiendo en una marca y en una representación en redes sociales muy linda de lo que es Cazando Sentencias, este canal que fue creado con mucho cariño. Así es, así es. Bueno, pues qué lástima lo del doctor Dairo Mateus, pero pues nada, somos comprometidos con nuestra labor académica de todo este proceso que hacemos, porque pues para los que no lo saben, en la práctica los doctores se toman su tiempo para definir cuál es el siguiente tema que van a presentar para ustedes, cuál es la metodología que van a usar para enseñar. Son realmente muy comprometidos con el tema académico. Yo por mi parte, pues me encargo de que ustedes sepan que hoy era el tercer episodio de Cazando Sentencias. Y ya. Bueno, una pregunta. ¿Tú puedes ver desde ahí quiénes están conectados? Sí, sí, pero pues por el momento no. No, ¿Nadie se ha nada, conectado? nada, ya nada. ¿Cómo hacemos para que alguien nos vea en vivo? Porque esto queda grabado, nos van a ver. Sí, Pero claro. sería bonito que alguien Igualmente nos viera queda. en vivo para que podamos interactuar, para que no solamente hablemos del episodio de hoy, del tema que se trata de los fines de la casación, del recurso extraordinario de casación según el Código General del Proceso, sino también para que sea un espacio de socialización, de networking y también pues de emprendimiento. Así es. Igualmente es importante tener en cuenta que esto queda grabado tanto en Facebook y se sube a YouTube. En dado caso que alguna persona esté viendo este video, no en vivo, sino cuando ya esté publicado y desee hacer alguna pregunta, algún aporte al canal, comentario, sugerencia, lo puede hacer con todo el gusto que será tomada en cuenta. Tanto su observación o si tiene alguna pregunta, pues para resolverla en el siguiente episodio. De hecho, el día de hoy yo tengo algunas preguntas que me hicieron internamente algunas personas de la comunidad jurídica que estamos construyendo y pues se las formularé al doctor John Medina. Bueno, entonces antes de entrar en materia, me gustaría que le compartamos a la comunidad jurídica y también pues a los emprendedores, a los estudiantes de derecho que todavía no saben qué hacer cuando se gradúen, porque pues yo recuerdo tanto ya voy para 15 años, yo me gradué el 1 de octubre del 2010. Me acuerdo tanto que en esta época yo ya había terminado preparatorios, estaba con lo de la tesis y la verdad pues yo en esa época tenía 22 años, 21 22 años, no recuerdo, sí, entre 21 y 22 años. 22. Y uno anda muy perdido. Uno anda muy perdido y la verdad uno no sabe qué hacer. La verdad yo litigo ya hace 15 años desde que me gradué porque soy un bendecido de Dios, porque el universo conspiró, porque me puso las personas idóneas en el camino y gracias a Dios pues he tenido las aptitudes y toda la actitud positiva pues para seguir manteniéndome en el ejercicio de la profesión que pues a ti te consta, Laura, en las masterclass que hemos dictado, siempre mi propósito con los estudiantes, los colegas, pues, la mayoría siempre he tenido son colegas de estudiantes, no estudiantes de derecho, es motivarlos, inspirarlos a que, Laura, hazme un favor, apaga un momento el micrófono para que no haga un poco de retorno, que está haciendo retorno. Gracias. Entonces,
iba con el tema de motivarlos, inspirarlos a que ejerzan la profesión, porque siempre se ha hablado, eh, desde que yo estoy, desde que estaba en la Facultad de Derecho, desde que tengo uso de memoria en ese aspecto, existe como una especie de rumor de que el litigio es lo peor, que el litigio es muy difícil, ¿sí? Que eso es mejor ser trabajador, ya sea el sector público, funcionario público, perdón, trabajador del sector privado, funcionario público. Y pues me gustaría compartirles esa experiencia. Eh, a mí me tocó, la verdad, desde el inicio un poco complicado porque yo soy egresado, aquí ven el título a mi derecha, de una universidad que en ese entonces no era muy conocida, hoy ya es un poco más conocida y es la Corporación Universitaria Republicana. Entonces siempre estaba como el estigma de la universidad de garaje, y siempre eso fue molesto, molesto porque pues para mí sobre todo pues yo empecé a estudiar a los 16 años, bastante prácticamente un adolescente y me gradué a los 22 años, entonces fue una etapa en la que me tocó untarme de mucho aceite, y prácticamente ser sordo frente a muchas críticas y burlas. Entonces hoy después de 15 años, donde gracias a Dios, pues hay todavía falta mucho por recorrer, pero donde ya hay casos de éxito documentados en nuestras redes sociales, donde gracias a Dios tuve la oportunidad de ser también posgrado de Derecho Procesal en la Universidad del Rosario, donde he tenido la oportunidad de crear espacios de emprendimiento, dictando masterclass con el doctor Fernando Cristancho, con el doctor Natán Nisinblat, con el doctor Romario Camargo. Ha sido una experiencia muy bonita y mi intención siempre ha sido motivar e inspirar a ese estudiante de derecho, a ese abogado, a que sí se puede. Pero para ser buen abogado litigante no basta con solo eh, saber de derecho. Hay que tener otro tipo de habilidades, que es lo que se conoce comúnmente hoy como habilidades blandas, que desde mi humilde opinión, de blandas no tienen nada, y es tener, por ejemplo, inteligencia emocional, estudiar de manera autodidacta o no autodidacta liderazgo, emprendimiento, finanzas personales. Sobre todo la base es la inteligencia emocional. Yo he tenido la fortuna de manera autodidacta de estudiar en sus libros y a través de sus videos a Juan Diego Gómez Gómez, quien es un gurú a nivel Latinoamérica, él es de Medellín, eh, tiene un canal, empezó con un canal de invertir mejor y hoy en día pues su negocio es de liderazgo y educación financiera, y con él tuve la fortuna de aprender muchas cosas. Y uno a veces en esta carrera del ejercicio de la profesión en el litigio o en cualquier emprendimiento, empresa, tiene muchos retos. Es como una montaña rusa. Uno un día está acá, baja, la presión, el estrés. En este caso, digamos en el litigio, que la mora judicial, el cliente a veces pues uno tiene que tratar con clientes de diferentes personalidades, de diferente nivel educativo. Algunos son más organizados, otros son desorganizados. Malo si es muy organizado, ya sí corregido. Malo si es muy desorganizado. Entonces todo eso hace que a uno lo obligue en serio a formarse. Lo digo desde mi experiencia personal. Yo me he venido formando desde el 2017 en lo que tiene que ver con liderazgo, emprendimiento, educación financiera. Por azares del destino, así como en el 2009, 2010 llegó una persona muy importante, el doctor Jairo Alberto Restrepo Izaza, quien ha sido mi gran maestro en Derecho Procesal, entre otros grandes maestros, pero quien fue el que me motivó, quien me dio la madera para el litigio. Así como en esa época llegó él, tiempo después, 7 años después, 2017, pues llegaron Juan Diego Gómez Gómez, Jürgen Klarik, ¿quién más? Napoleón Hill. Cuando llegó, llegó porque puede llegar a través de un libro, no necesariamente uno los tiene que conocer, uno los conoce a través de un libro. Entonces, les quiero compartir esto porque pues este canal de Cazando Sentencias tiene como propósito difundir un poco
sobre los temas de casación, eh, también derrumbar un poco ese paradigma de que la casación está allá y que es intocable, y porque pues a título personal ha sido siempre un sueño, una meta, ser un abogado litigante casacionista reconocido. Estoy empezando porque pues yo ya tengo cierto recorrido, 15 años como abogado litigante, pero como casacionista estoy empezando, y por eso este canal. Y le agradezco pues a mi esposa Laura, quien ha sido un pilar importante para la creación de este canal, al doctor Tairo Mateus, y como lo dijo ella, si tienen preguntas cuando ya vayan a ver esto grabado, que no esté en vivo, que no lo estén viendo en vivo, porque pues como todo cuando uno empieza es así de complejo, ¿no? Me acuerdo tanto, por eso es importante estudiar temas de emprendimiento. Coca-Cola. Coca-Cola en su primer año no vendió más de 50 gaseosas. Imagínense. Coca-Cola hoy en día un imperio económico en temas de bebidas azucaradas. ¿Quién va a pensar que el primer año no vendió más de 50 gaseosas? O sea, no lo cree nadie. Entonces ahí es donde viene el tema, por ejemplo, una frase célebre de Steve Jobs, que en paz descanse, el fundador de Apple, decía que la gran diferencia entre los emprendedores exitosos y los que no son exitosos se marca en en la perseverancia. Entonces uno debe ser perseverante. Cuando uno tiene ese conocimiento, entonces uno sabe que en todo lo que uno haga tiene que ser perseverante. En este canal, por ejemplo, ahorita, pregunta para Laura, ¿cuántos están conectados? Me va a decir cero. No, estamos dos personas conectadas. ¿Quiénes son? Y me Y se han gustaría alternado. ¿quiénes son? Los nombres de ellos. No veo aquí el nombre, pero ahorita acabo de comentar el doctor Gabriel Ariza, quien nos dio las buenas noches. Un saludo muy especial para el doctor Gabriel Ariza porque él lo he visto que nos ha Nos ha compartido apoyado mucho, nos ha completamente. apoyado mucho. Muchísimas gracias. Son los detalles que enamoran, como dicen por ahí. En este canal, en este envío, ¿se puede interactuar o está restringida la interacción? O sea, se puede interactuar por comentarios y si alguien quisiera ingresar al escenario, también se podría hacer. Pregúntale al doctor Gabriel si se quiere, si desea que lo ingresemos para conocerlo, porque no lo conozco, y para agradecerle porque en serio le agradezco mucho que nos esté compartiendo, nos esté apoyando de esa manera. Entonces sigo con lo que les venía diciendo. Entonces en este canal de sentencias, por ejemplo, Laura me dice dos conectados, cualquiera se sentiría mal. No, yo como estoy formado en emprendimiento, en liderazgo, sé que hace parte del proceso y hay que disfrutarnos el proceso, ¿sí? Es la primera vez que en este canal, es el tercer episodio, estoy presentando solo. Entonces me tocó salirme de la zona de confort. ¿Por qué? Porque yo ya estaba acostumbrado que yo interactuaba con el doctor Dairo Mateus, que es un abogado que estimo mucho y admiro mucho por esa capacidad de esa disciplina que tiene para la lectura, es envidiable y me encanta porque hacemos unos debates muy interesantes en cuanto al tema de hermenéutica jurídica en el tema que nos ocupe, ¿sí? Entonces al no estar él, por ejemplo, en mi caso es un reto porque pues ya debo yo dirigir el episodio, Laura entra como moderadora y nos estamos rediseñando. Entonces, mire qué bonito que yo les explico esto, les explico desde lo teórico, pero en la práctica se ve que lo estamos aplicando. ¿Listo? Entonces, qué bonito que acá en un año yo esté hablando de este episodio de hoy, 11 de septiembre del año 2025 y el 11 de septiembre del 2026 que tengamos 100 personas conectadas y contarles, mire, hace un año pasó esta anécdota, así ve que sí se puede. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Entonces, pues les quería dejar compartirles esa pequeña reflexión. Qué pena si me aparto un poco del objetivo del episodio, pero pues la idea también es ser un poco disruptivos, romper el hielo, que nos conozcan también un poco a nosotros, que, eh, que estamos para servir desde la educación, no solamente legal, sino también de lo poco que conocemos en liderazgo y en educación financiera, aprovechando pues la pequeña cuña para comentarles que pues nosotros lideramos una firma que se llama Innovación Legal y Litigio Estratégico y hace poco
Laura está liderando el área de insolvencia de personas naturales, donde pues también vamos a empezar a compartir contenido de educación financiera que es tan importante y que tiene que ver con la siguiente frase, por ejemplo, el que no controla sus emociones, no controla sus inversiones, de Jürgen Klarik, quien es para mí un gurú en temas de neuromarketing, véndele a la mente y no a la gente, de neuroventas, muy interesante para los que quieran leerlo y especializarse o profundizar en el área de ventas. Para aquellos litigantes, por favor, con todo el respeto que se merecen mis colegas, es la hora de quitarnos un poco ese ego de abogados y ser conscientes que somos comerciantes, somos vendedores y eso no nos hace ni menos ni más. Porque he tenido, bueno, últimamente no, pero sí algunos años, algunos debates con algunos abogados que uno les decía, es que yo soy comerciante del derecho, soy vendedor y eso me miraban como, ¿por qué? Porque esta profesión está llena de muchos egos. Bueno, antes de iniciar en materia, mi querida Laura, ¿el doctor Gabriel contestó algo, comentó algo? No, ya le escribí, estoy esperando Ok, respuesta de él. Mientras nos da respuesta, quisiera tocar un punto antes ya para entrar en materia y el tema importante del día de hoy, ¿no? Pero quiero hacer un comentario con respecto a todo lo que acabas de mencionar y lo digo como estudiante de derecho, porque muchas veces cuando ingresas a la carrera, pues hay diferentes tipos de personas, ¿no? La que está súper enfocada, la que sabe que esa es la carrera de su vida, la que sabe que realmente es bueno en lo que hace, que le gusta, que sabe derecho, está la otra persona que realmente lo hizo porque su papá le dijo, porque otra persona estudió eso, no está 100% enfocada. Y está la otra persona que simplemente está ahí, pues por cosas de la vida le fue súper bien en la carrera, o están los otros, pues que van desistiendo, pues en los semestres, ¿cierto? Eh, Me parece muy interesante escuchar la historia de los abogados, de cómo fue su proceso, porque pues muchas veces uno ya ve el resultado, ¿no? Ah, el doctor John Medina, el doctor Nathan Black, ya cuando son personas grandes, pero pues uno no conoce el proceso que los llevó a estar ahí, ¿sí? Algo importante que quiero resaltar y si en este momento algún docente está viendo o va a ver este video, y es un tema que tú tocabas y es el tema de la motivación e inspiración. Personalmente, en clases que he tenido excelentes docentes, bueno, obviamente algunos muy buenos, pero hay otros que cuestiono realmente su metodología, su manera de enseñar o de interpretar la docencia. Porque algo que me pasa, o sea, yo sé que está mal, pero si el docente, si el profesor no hace que yo me enamore de la materia, que yo ame el tema que está hablando, no lo entiendo de la misma manera, me cuesta más comprenderlo. Entonces, y aparte de la materia, es cómo ese docente te motiva para la vida. ¿Tú qué vas a hacer como abogado? ¿Qué abogado vas a hacer? Personalmente, recuerdo que el primer día que ingresé a la facultad fue, en Colombia hay no sé cuántos abogados, usted pisa y ya hay un abogado. Y la mayoría son malos, son tinterillos, son literalmente de otros abogados. Y uno, pues, primer día estudiante de Derecho y como que, uy, no, pues terrible. Entonces la competencia es impresionante y pues casi todos son malos. Entonces, eh, cuestiono mucho la manera en la que los docentes motivan e inspiran a sus estudiantes y creo que eso es algo que muchas veces se tiene que reforzar. Y hablando de eso, no solamente algo teórico, catedrático, aburrido en algunas ocasiones, sino llevarlo a la práctica, que te motive a ser primero que todo un excelente ser humano, una persona que sirva a la sociedad y un excelente abogado. Entonces, eso era como lo que quería aportar a lo que dijiste. gracias por tu reflexión porque pues yo lo viví también en carne propia. Hoy en día que yo amo el derecho procesal, ¿quién se iba a imaginar que yo cuando estaba en pregrado iba, porfa apaga el micrófono Laura siempre que yo hable, es que hace un retorno. ¿Quién iba a pensar que yo siempre, en esa época cuando era estudiante de derecho, eh,
no quería el derecho procesal. Me parecía aburrido, me parecía, o sea, entraba obligado, me sentía fastidiado. Yo decía, "Ah, cosa tan ladrilluda". Y lastimosamente lo que dice Laura es una realidad. Es una realidad. Y la invitación a todos los docentes es que en serio se formen, ya sea de manera autodidacta o no autodidacta, en las habilidades blandas, en el tema de liderazgo, de educación financiera, de emprendimiento. Todo ese tema de inteligencia emocional es demasiado, demasiado importante. Un buen docente hace que un estudiante que no le llame la atención la materia, ame la materia. Y de un mal docente que el estudiante estaba motivado con la materia, puede generar que el estudiante deteste la materia. Deteste la materia. Entonces, hoy que estamos en una revolución educativa, donde hace poco Mark Zuckerberg, fundador de Meta, antiguamente conocido como Facebook, él se atrevió a decir que hoy en día ya no vale la pena estudiar una carrera universitaria, que son primero demasiado costosas y que no preparan a la gente para las necesidades hoy en día que tiene esta sociedad globalizada, con toda la tecnología que tenemos. Entonces hoy muchas personas jóvenes, 16, 17, 18 años que salen del bachillerato, ya ni siquiera están pensando en estudiar, sino en una carrera, sino están pensando en algo muy práctico o inclusive en ser influencer. O sea, todo esto está en una transformación. Entonces, donde nosotros los profesionales jóvenes en derecho, lo que tiene que ver con esta área, mi invitación es a que seamos disruptivos. Por ejemplo, el tema de casando sentencias. Es un tema de disruptividad del abogado casacionista, caso sentencia no ratones. Es disruptividad. Cualquier abogado no lo hace por el miedo al que dirán. Ay, no, es que, qué pena. No hay que hacerlo. Como ya para entrar, que nos hemos desviado mucho, pero hace parte de la disruptividad. eh, yo he logrado identificar y crear una ecuación y la puse hace poco en mis redes sociales y a la gente le gustó. Una ecuación que yo le digo la fórmula de la felicidad. Y es act, ensayo, error, reacción, reflexión, aprendizaje, evolución. Vuelvo y repito, ensayo, lo hago. Si me equivoco, ¿cuál va a ser mi reacción? Inteligencia emocional. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿De qué manera? Eufórico, tranquilo, voy a meditarlo. Ahí viene la reflexión. Y si hay una reflexión, viene el aprendizaje y viene la evolución. Entonces, considero yo que eh, debemos estar en apertura en estos momentos. En estos momentos. Entonces, para no seguir hablando de otras áreas, de estas habilidades blandas que me encantan tanto, eh, y después de haber tenido ya 24 minutos de disruptividad en este episodio tercero de Cascando Sentencias, entremos en materia. Entonces, cuéntanos cuáles son las preguntas que te compartieron dentro de la comunidad que estamos creando. Bueno, vamos a iniciar con esta primera pregunta. Entonces, los fines de la casación, que es como se titula este capítulo, ¿no? Este episodio. ¿Dónde yo puedo encontrar eso? Perfecto, perfecto. Siempre que yo responda, por favor, apaga el micrófono. ¿Ya lo apagaste? Sí. Bueno, entonces, es que como estamos en el mismo sitio, entonces nos hace eco. Yo escucho ahí un ruidito extraño que me distrae un poco. Bueno, a mí siempre me gusta responder de manera lógica. La pregunta es, ¿dónde puedo encontrar todo lo relacionado con los fines de la casación? Entonces yo digo, bueno, si vamos a hablar de fines de casación y sabemos que la casación es un recurso extraordinario y sabemos que si estamos hablando de recursos de
actos jurídicos procesales. Entonces estamos hablando de derecho procesal, y si estamos hablando de derecho procesal, entonces, ¿qué código regula el derecho procesal en Colombia? O lo que tiene que ver en temas de civil, familia, agrario, y que es la base para las otras legislaciones procesales de las otras competencias que no están reguladas, laboral y penal, de la ordinaria, ¿no? Porque la contenciosa administrativa está con el CEPACA. Estamos hablando del Código General del Proceso. Entonces, dentro del Código General del Proceso hay un artículo que es el artículo 333. Y ese artículo nos regula los fines del recurso extraordinario de casación. Y lo voy a leer. Abro comillas, dice, el recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Doctor, qué pena. El doctor Gabriel Ariza ya se pudo conectar y está para ingresar al escenario. Ingrésalo, por favor. Quedamos en la lectura de ese artículo, ¿no? Sí, señor. Ya, Doctor Gabriel, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlos, doctores. Igualmente, muchísimas gracias buenas noches. por apoyar este emprendimiento, este canal que está iniciando de Cazando Sentencias. Muy agradecido porque ni siquiera nos conocemos personalmente y su merced ya está haciendo servicio con nosotros, entonces por eso me tomé el atrevimiento de invitarlo porque pues esto va a quedar en el recuerdo, va a quedar grabado y cuando ya seamos muy famosos siempre nos acordará. Vamos a recordar que el doctor Gabriel Ariza Pereira nos apoyó. Pues doctor, lo que sucede es que, o sea, si no nos apoyamos entre nosotros, además, cabe resaltar que yo apenas estoy empezando, yo tengo un poquito más de un año de haber finalizado académicamente y haberme graduado. Entonces, estoy ávido de conocimiento. Yo cada vez que veo los cursos de ustedes más, yo he visto otras participaciones que ha tenido usted, doctor Medina, en otros eventos. Y yo siempre estoy en esta búsqueda de aprendizaje. Entonces, cada vez que veo la oportunidad de entrar a un curso, escuchar, aprender, ahí voy a estar. Lo felicito. Esa es la actitud. Y sabe que el misterio, ¿dónde está el misterio? Y lo estaba conversando antes de entrar en materia de hablar de los fines de la casación, porque hoy estamos en un escenario bastante disruptivo y estamos hablando con Laura de emprendimiento, liderazgo, de inteligencia emocional. Son temas que a nosotros nos apasionan mucho como emprendedores del sector legal. Y es que la gran diferencia entre el emprendedor que tiene éxito y el que no tiene es la perseverancia. ¿Por qué se lo digo? Porque ese ímpetu que usted tiene ahorita que está empezando, para que su merced llegue a tener éxito, el misterio está en que lo siga manteniendo como mínimo, y que se esfuerce en trabajar para ir escalando y que ese ímpetu cada sea más Así, grande, más grande. Una llama interior, lo que llama Juan Diego Gómez Gómez, modo hervir, que a mí me encanta el modo hervir, ¿sí? Entonces lo felicito, me llevo una gran sorpresa de que hasta ahora está iniciando porque yo lo estuve viendo a usted en redes sociales y juraba que llevaba más tiempo. Entonces lo felicito porque quiere decir que está manejando una muy buena imagen profesional. de eso se trata, doctor, de dar lo mejor de nosotros en cada momento y sobre todo siempre tener como referente, y valga la cuña, doctor, no es como decimos acá en la costa, yo soy de Cartagena, no es lambonear, doctor, pero seguirlo a ustedes como referente, ese es ¿cómo decir? Es algo importante, pues vamos a tratar de engrandecer y de mejorar la imagen que tenemos nosotros los abogados, dado de que dentro de esta sociedad nuestra no estamos como que totalmente bien vistos. Entonces,
en lo posible tratar de mejorar esas características ante la sociedad. Cada vez que podamos hacer algo que enaltezca nuestra profesión, ahí vamos a hacerlo, doctor. Qué bueno saber, primero, qué bueno saber que es de una ciudad que Laura y yo queremos tanto. Nosotros somos enamorados de Cartagena. Inclusive yo a ella le pedí matrimonio allá, finalizando el último congreso de Derecho Procesal que hubo allá, sí, que fue en el 2023, ¿cierto? 23 sí, porque 24 fue en Bucaramanga y este año fue en Medellín. Entonces, no, Cartagena es hermoso. O sea, le tengo envidia a la buena por vivir en semejante ciudad tan hermosa. A nosotros nos fascina aquí la Candelaria Histórica y siempre he dicho que para mí la Candelaria Histórica de Bogotá es muy parecida al centro histórico de Cartagena. Cartagena obviamente es mucho más lindo, además que es calor y brisa. A mí me fascina el calor, a pesar de que yo soy rolo, a mí me encanta el calor y me encantan muchas cosas de la costa. Entonces, qué bonito saber que su merced de esa tierra tan hermosa y muchas gracias por el halago de tenernos en cuenta como referentes. Estamos trabajando para ello. Y no, chévere, chévere hacer esta sinergia, agradecerle que participe también de este episodio. La idea es que cada día lo volvamos mucho más activo, cuando cojamos más forma, porque a mí me gusta que se participe mucho. De la participación salen buenas ideas, buenos debates. Aquí nadie tiene la verdad absoluta y la idea es construir conocimiento y que se vuelva algo atractivo y no pararme yo acá a hablar de manera catedrática porque yo soy un crítico de eso, ¿sí? Mi manera de enseñar es más invitando que se utilice la lógica, las máximas de la experiencia, las reglas de la sana crítica. Eso es muy importante. Y para terminar, qué bonito que toque el tema de trabajar para mejorar la imagen de el gremio. Es algo que yo también lo he venido trabajando. Estamos trabajando en un proyecto muy importante para motivar a todos los abogados y estudiantes de derecho, que después se van a dar cuenta que es, para que se motiven a trabajar también por eso, por limpiar ese nombre, porque ciertos colegas y falsos colegas, la verdad, le han hecho mucho daño a la sociedad. Con esta profesión o se puede hacer un bien muy grande o se puede hacer un daño terrible, ¿sí? Porque empezando por esta reflexión, doctor Gabriel y Laura, siempre he dicho, da lo mismo no tener un derecho, hablando de cuando le llegan a un cliente, no tener un derecho a tenerlo y no saberlo pedir. Entonces, muchos abogados actúan con dolo y otros actúan con culpa porque violan el deber objetivo de cuidado, son irresponsables, no estudian. Entonces, el cliente llega con el derecho, pero como son irresponsables, entonces, como no lo saben pedir, es como si no lo tuvieran y ahí es donde vienen tantas injusticias porque se cometen muchos errores y sobre todo de forma, ¿sí? Eh, He detectado que muchos colegas se centran mucho en el derecho sustancial y me descuidan el procesal. Y otros creen que el procesalista se centra en el procesal y no sabe sustancial. Y resulta que para ser un excelente procesalista yo debo saber mucho derecho sustancial. Porque el derecho procesal está al servicio del derecho sustancial. Entonces imagínense, si yo que estoy estudiando o soy especialista en temas de procesal, que es el medio para que se materialice el derecho sustancial, y no conozco bien el derecho sustancial. Entonces la invitación es, tenemos que saber muchísimo derecho sustancial y muchísimo derecho procesal. ¿Listo? Entonces, para no violar el deber objetivo de cuidado, porque tenemos unas responsabilidades muy grandes. Y para los otros que actúan con dolo, pues gravísimo. Pues acá, como dijo la frase de justicia según Ulpiano, ¿qué es justicia? Darle a cada quien lo que se merece jurídicamente. Ya le llegará a cada quien pues su sentencia, ¿no? Pero qué bonito eso, lo felicito por ese ímpetu. Entonces, no, si su merced quiere seguir acá participando, sería ideal. Voy a seguir con mi intervención. Si hay preguntas, si quiere participar, a mí me encanta que me pregunten. No me las sé todas,
pero no me dejo corchar tan fácil. Entonces, ¿desea quedarse, Doc, o se despide? Si no hay ningún inconveniente, doctor, yo aquí me quedo con ustedes hasta el finalizar y si tengo Listo, alguna interrogante, se lo hago saber, yo. listo, excelente, gracias. Entonces, Okay. Laura me estaba preguntando que dónde yo puedo encontrar esos fines de la casación. Entonces yo le estaba respondiendo de manera lógica, que me encanta utilizar la lógica. Y eso siempre también es una crítica muy respetuosa que le hago a los colegas y a los estudiantes de derecho es, oiga, utilice un poquito el sentido común. No siempre es preguntándole al otro que me diga, sino usted mismo pregúntese, venga, pero si me están hablando de casación, ¿dónde encuentro los fines? Entonces estaba haciendo el análisis y dije, bueno, si me están hablando de casación, entonces sé que están hablando de un recurso extraordinario. Y si no sé qué es casación, pues póngalo en Google, en un diccionario jurídico, búsquelo, tantos medios de consulta que hay, y ahí le va a decir recurso extraordinario. Entonces, si hay recurso extraordinario, sé que me están hablando de recursos, de actos jurídicos procesales, derecho procesal. Y en este caso, pues, estamos enfocados en Código General del Proceso, porque el episodio lo dice. Los fines de la casación en el Código General del Proceso y lo encontramos en el artículo 333 del cual le di lectura. ¿Listo? Para no repetir la lectura. ¿Claro hasta ahí? ¿Tú siendo estudiante lo entendiste, Laura? Sí, lo entendí, lo entendí. Perfecto. ¿Cuál sería la otra pregunta? Listo. Continuamos con la siguiente pregunta. Este doctor, que fue un hombre, nos pregunta, ¿qué se entiende por defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico? Doctor Meina. Se nota que el que preguntó se leyó el artículo 333, porque uno de los fines de la casación es ese, defender la unidad jurídica del ordenamiento jurídico. Bueno, ¿qué es eso? Cuando hablamos de unidad estamos hablando de uno solo, de que todos apuntemos hacia un norte o hacia un sur, hacia un sitio determinado. Y cuando hablamos de ordenamiento jurídico, estamos hablando de ese conjunto de normas jurídicas, que cuando me hablan que qué es el derecho, yo siempre lo he definido desde mi humilde opinión, que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del ser humano en sociedad. Sobre las definiciones de derecho hay ríos no, océanos de tinta. Pero considero yo que desde el punto de vista práctico y para que alguien entienda, el derecho es ese, es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del ser humano en sociedad. Entonces, está ese ordenamiento jurídico eh, que como muy bien lo trata un libro de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que todo estudiante de derecho considero yo que la debe leer, porque uno de los grandes aportes que ha tenido este tratadista, Hans Kelsen, es la pirámide de Kelsen. Y esa pirámide de Kelsen hace referencia a esa jerarquización de ese ordenamiento jurídico. Y estamos hablando que la pirámide, como toda pirámide, que estoy haciendo la seña, entonces la jerarquía habla de la constitución, la ley, el decreto, la ordenanza, el acuerdo municipal y la resolución. Entonces todo eso hace parte de un ordenamiento, de un andamiaje, porque todo tiene que hablar el mismo idioma. Es decir, la ley tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Constitución, que es la norma de normas. Todo estudiante de derecho siempre habrá escuchado a un profesor que dice la norma de normas. En este caso, la Constitución Política de 1991. Y luego viene un tema que se llama decreto, otra norma jurídica, ¿sí? En este caso la puede expedir el presidente, por ejemplo. Luego viene un tema que se llama acuerdo municipal.
Ah, no, ordenanzas y acuerdos municipales. Ya son normas jurídicas que expiden ciertas autoridades administrativas de acuerdo a las facultades que da el Congreso. Porque recordemos que el único que legisla es el constituyente derivado, es decir, el Congreso de la República. Es el único que legisla. Porque el constituyente originario es el pueblo. Por eso es que se habla de que el poder radica en el pueblo, ¿sí? Porque la voz del pueblo, ese constituyente originario, el poder lo tiene el pueblo. Y el constituyente derivado es el Congreso porque de acuerdo a la organización que está consagrada en la Constitución Política de 1991, se le entrega esa facultad al Congreso que está dividido entre Senado y Cámara de Representantes para que ellos por elección popular, si se dan cuenta que todo tiene una lógica y todo está conectado, el pueblo es el que lo elige. Entonces el pueblo elige a los senadores, circunscripción nacional, y representantes a la Cámara, circunscripción territorial. Es decir, un número de senadores representa toda el constituyente originario a nivel Colombia y un número de representantes a la Cámara está representando al constituyente originario a nivel regional. Cundinamarca, el Meta, Tolima, Huila, Atlántico, Bolívar, ya que el doctor es de Cartagena, Bolívar. Guajira, San Andrés y Providencia, el archipiélago es un departamento. Entonces, de ahí viene el ordenamiento jurídico. Y uno de los propósitos hermosos de esta belleza llamada casación, recurso extraordinario de casación, es velar por esa unificación, ¿sí? Para que la interpretación de ese ordenamiento jurídico de la ley sea única, apunte a un solo destino y no la rama judicial representada por diferentes jueces y magistrados interpreten la ley, perdón la expresión, como se les dé la gana, o subjetivicen lo objetivizable. Y de eso con Laura sí que hemos hablado, de subjetivizar lo objetivizable, no. Si hay un parámetro, si hay una directriz a través de la jurisprudencia de la sala civil, familia o agraria, de la sala penal o de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues esa es la directriz. Y yo como juez de la República debo ceñirme a esa directriz e interpretar la ley de acuerdo a esa directriz, que ahí hablamos de hermenéutica jurídica, que es algo que yo discuto tanto, donde yo he peleado tanto con ciertos jueces, con ciertas jueces, sobre todo jueces mujeres, no es que yo esté aquí siendo un poco machista, pero sí he identificado, no sé por qué, que ciertos jueces, las jueces, se puede decir jueza también, tienden a no aplicar la hermenéutica jurídica de manera objetiva, sino subjetiva, derivado de ciertas circunstancias personales que se viven dentro del proceso con los abogados de las partes. Lo digo porque lo he vivido. Hace poco, no voy a decir qué juez, siento yo, siento yo, que no aplicó la unidad del ordenamiento jurídico, no interpretó la unidad del ordenamiento jurídico y fue muy subjetiva. Entonces recurría, eso fue una instancia, primera instancia, recurría al recurso de apelación, que inclusive yo diría que posiblemente, presuntamente, se está cometiendo el delito de prevaricato por acción. Entonces de ahí viene la importancia, porque en este caso, por ejemplo, con esta juez que me pasó a mí, ¿yo qué sentí? Y sentí rabia, apenas acabó la audiencia, sentí frustración, empezando que no me gusta perder, sé que eso no es tan bueno, pero soy muy competitivo, y más que todo cuando son justas causas, causas justas, casos
donde abogamos por justicia, porque ese es el eslogan de nuestra firma. Nuestro propósito es lograr justicia en tu caso. Entonces, cuando yo siento a eso, ¿qué siento yo y qué siente el cliente? Inseguridad jurídica. Y uno de los propósitos de, de velar por esa unidad jurídica del ordenamiento jurídico es que exista seguridad jurídica. Porque cuando no existe seguridad jurídica, se presentan las injusticias y eso deriva en unas circunstancias que es como un virus, que se puede, un cáncer que se puede ir comiendo al Estado, en este caso al Estado colombiano. No nos vayamos tan lejos y sin el ánimo de entrar en política, pero es importante mencionar un caso, que yo lo mencioné en mis redes sociales y algunos me dieron palo y pues yo también di cachetada con guante blanco, porque a mí no me gusta dar palo, siempre con argumentos. Entonces yo les dije y di mi posición, mi argumento, expuse mi reflexión y les dije, por favor, si van a comentar, hágalo de manera objetiva, utilizando más la razón y menos el corazón. ¿De qué estoy hablando? Del caso de Álvaro Uribe Vélez, del doctor Álvaro Uribe Vélez. Le digo doctor porque él es colega abogado y a nosotros nos dicen doctores. Eso tiene un antecedente porque antes éramos graduados doctores en Derecho. Lo sé por el que tuve el honor de que el doctor Jaime Azula Camacho, que en paz descanse, quien fue un gran procesalista en este país, el rector de varias universidades, me explicó y me contó eso, que no lo sabía. Pero en el caso del doctor Álvaro Uribe Vélez, yo que analicé a ciertas partes de las audiencias por la comunicación no verbal de la directora del proceso, percibí, y mire que qué casualidad lo que estoy diciendo, género femenino, percibí, percibí que algo, se observaba algo que había algo subjetivo, algo personal con el presidente, con el procesado. Y eso se vino a confirmar con la parte considerativa de la sentencia, que fue demasiado extensa, que inclusive me parece sospechosa que una sentencia con tantas páginas haya sido creada por una sola persona en tan pocos días. Y estoy casi que seguro y se acordarán de este episodio, de lo que estoy hablando, que en segunda instancia van a o a declarar la nulidad o a revocar la sentencia. Y eso se va a definir en casación porque estoy casi que seguro que van a recurrir al recurso extraordinario de casación. Entonces me gusta recurrir a ejemplos y a todo esto pues para que sea algo atractivo, práctico y no catedrático aburrido. Entonces, por ejemplo, te hago una pregunta a ti, Laura, y al doctor Gabriel Ariza. De lo que les acabo de mencionar, ¿lo entendieron? Tú que, pues el doctor Gabriel ya es abogado, pero por ejemplo tú, Laura, que vas en cuarto semestre de Derecho, entiende que a ti se te va a dificultar más, obviamente, porque tú hasta ahora estás entrando a las aguas del hermoso océano del derecho procesal. ¿Pero entendiste algo? Si no, no, sé sincero. Entiendo la estructura, sí, o sea, por lo menos la idea inicial. O sea, digamos, yo aún no he visto casación. En el semestre que voy, yo aún no he visto casación. Pero, pero entiendo la idea, entiendo la estructura de lo que quieres decir. Entonces, lo entendí. O sea, el hecho que lo ejemplifiques, ya, digo, bueno, en este caso, entonces eso me hace comprenderlo con más facilidad. Perfecto. ¿Y el doctor Gabriel? Por lo menos me entendió algo. No, no, sí, sí, le entendí muy bien lo que planteó, aunque también debido de pronto a mi corta experiencia ya como ejerciendo la profesión, todavía no he tenido la oportunidad ni siquiera de tener de así cercanamente un proceso que haya llegado a casación. Ya hay sentencias que uno lee a lo largo de la carrera y por aparte, pero, o sea, el roce directo así con alguien que haya llevado un proceso a casación aún no lo he tenido. Y usted Ok. sabe que en nuestra área se aprende más interactuando que cualquier lectura, cualquier otra forma de que se Eh, haga. sí, claro, es que el debate.
lo que yo hablaba de la participación, tanto en las clases que hago yo no formales, como en las tertulias, a mí me gusta el debate porque es que el debate construye, ¿sí? Pero el debate siempre dentro de la esfera del respeto, de la racionalidad, de la reflexión, y no es de la visceralidad desde la emocionalidad, ¿sí? Porque entonces no se está construyendo. No, en sí cuando no se está utilizando la razón, sino la emoción, no hay debate, se desnaturaliza el debate. ¿Listo? Entonces, siguiendo con el tema de los fines de la casación, ese propósito es muy bonito y una invitación que le hago al colega, al doctor Gabriel y a Laura, futura colega, y a todos los colegas y estudiantes de Derecho, es que siempre que aborden un caso, independientemente de la cuantía, porque pues la casación sabemos que la mayoría de temas, de asuntos, tiene que ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes la cuantía, a excepción de ciertos casos como el estado civil de las personas, es decir, por ejemplo, el tema de divorcio, unión marital de hecho, impugnación a la paternidad, todo lo que tiene que ver con estado civil de la persona sí puede ir a casación. O los otros asuntos relacionados con cuantías superiores a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mi invitación es que siempre abordemos los casos como qué sucedería en este caso si se fuese a casación. ¿Sí? También abordarlo desde la Constitución. ¿Sí? Seamos abogados constitucionalistas. Y hay uno de los fines de la casación es eso, la protección de derechos constitucionales. Imagínense. Hasta el magistrado en sede de casación tiene ese fin, ese propósito. Yo vengo aquí a protegerte tu derecho constitucional. Entra a tener como una especie de rol de la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces yo siempre les digo eso, que aborden el derecho desde la Constitución y no sean legalistas, porque eso marca una diferencia bastante grande y porque si lo abordan así, pueda que primera instancia y segunda instancia no les vaya como esperaban, pero si ustedes estructuran el caso desde la Constitución y en el evento en que no llegue a casación, no cumpla con los requisitos, pues nos queda esa acción de tutela por vía de hecho que lo que hablábamos con el doctor Dairo en episodios anteriores, prácticamente se ha convertido como en una especie de casación por los requisitos que tiene. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con el... ¿Qué más preguntas hay? Bueno, doctor, yo creo que te hago esta máximo dos y eso porque, bueno, hoy nos hemos extendido un poco más de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Esta es de un doctor, un hombre. ¿Qué significa lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno? Ese tema es muy bonito. Es muy bonito y cuando yo lo estudié ya hace muchos años, por favor apaga el micrófono, eh, siempre quedé con eso en mi cabeza. Y es que hay algo que se llama bloque de constitucionalidad, ¿sí? Y para que tomen nota, si no la han leído, se lean la sentencia C-222 de 1995, donde aparece claramente por primera vez la noción de bloque de constitucionalidad, luego de que se hizo la revisión constitucional del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativa a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, protocolo 2, celebrado en Ginebra el 8 de junio de 1977 de la ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio del cual se aprueba dicho protocolo. Entonces, ese bloque de constitucionalidad son esos tratados de derecho internacional que como tal no hacen parte de la Constitución, ¿sí? Pero existe un mecanismo amplificador, que es ese bloque de constitucionalidad, que los abarca
esos tratados de derecho internacional aprobados por Colombia, ratificados, perdón la expresión, sin un internacionalista acá me pellizca, de lo poco que recuerdo de derecho internacional, y es que tienen la misma fuerza que la Constitución. Entonces, la Corte, la finalidad de la casación es no solamente la unificación del ordenamiento jurídico, sino también de ese bloque de constitucionalidad que hace parte del ordenamiento jurídico. Por eso fue que en la pregunta anterior yo quise hacer la explicación que él señala, que es muy importante. Cuando yo estudié eso que tenía 16 años, 17, ¿es eso para qué? Hoy en día todo lo que me ha servido en el ejercicio de la profesión no tiene nombre. Entonces, eh, tiene ese fin hasta allá, imagínense. Es decir, la finalidad es velar por la protección, ¿sí? De ese bloque de constitucionalidad. Y ahí viene otro fin que está en ese artículo 333, protección de los derechos constitucionales. Si a alguna de las partes se le fue vulnerado algún derecho fundamental, pues eso se puede alegar en sede de casación, porque uno de los fines, según ese artículo 333 del Código Penal, por eso el cual yo leí lectura, es ese. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere, para no entrar a echar carretas, sino ser un poco práctico y por el tema del tiempo, porque nos extendimos un poco en la disruptividad, ¿sí? ¿Cuál sería la otra pregunta? Un poquito bastante. Bueno, ya para finalizar este tercer episodio de Cazando Sentencias y como última pregunta por temas de tiempo, doctor Medina, ¿qué significa unificar la jurisprudencia nacional? Pregunta también de un doctor. Bueno, algo parecido a unificar el ordenamiento jurídico, pero relacionado con la jurisprudencia, es decir, con las decisiones, con las sentencias que tengan ratio decidendi, es decir, tres decisiones sobre un mismo tema que tengan o guarden relación con el propósito de unificación que le dé la Corte al momento de aplicar la hermenéutica jurídica. Eso es muy importante y tiene una trascendencia y me acuerda mucho al programa, al primer programa del origen de la casación, porque el origen de la casación en Francia primero fue más político que jurídico. Y me acordé porque la unificación del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia es factible en un Estado centralista. Acuérdense que cuando hablábamos de derecho constitucional general o en administrativo, no me acuerdo cuál de los dos, se hablaba de centralismo y federalismo. Creo que en constitucional general, que un gran docente de la Universidad Nacional me la dictó el doctor Gerardo Celi, que lo recuerdo mucho, él, en un estado centralista como este, donde hay centralismo político, se permite esa unificación de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico es uno solo para todo el territorio centralista o centralizado que es Colombia, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es un estado federal, ¿sí? Donde cada estado tiene su ordenamiento jurídico, entonces es muy difícil. Entonces el objetivo de esa unificación de jurisprudencia, que siento que es de las más importantes, es para que casos parecidos, donde los supuestos fácticos sean muy parecidos, se le pueda aplicar ese precedente judicial, jurisprudencial, ¿sí? Haciendo caso a ese propósito plasmado ahí en el artículo 333 del Código General del Proceso, a ese propósito, a esa finalidad de la casación.
Sobre ese punto sé que con el doctor Dairo más adelante vamos a profundizar más, porque es bastante, bastante importante, porque en la Constitución está establecido que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de interpretación, pero resulta que jurisprudencialmente está decantado que ya no es un criterio auxiliar de interpretación. ¿Listo? Entonces, básicamente eso, y estoy sintetizando mucho las respuestas porque nos excedimos ya un minuto. El episodio por lo general siempre dura 1 hora. Listo, doctor. Entonces, dejemos ahí. Muchas gracias por tus respuestas, muchas gracias por tu intervención. Gracias también al el doctor Gabriel Ariza por compartir este escenario de Cazando Sentencias, que creo que fue bastante productivo y pues claramente esperar el cuarto episodio de Cazando Sentencias, esperando que el doctor Dairo Mateus pues se encuentre mucho mejor. Gracias por el aporte intelectual académico. Gracias a ti, Laura. Gracias, doctor Gabriel, nuevamente por el apoyo. Nos enriqueció y nutrió aquí el episodio, muy bonito eso. Y créame que lo recordamos con un cariño especial porque se acordarán de aquí a un año cuántas personas estarán viendo este hermoso programa. Canal, Así perdón. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, quedo a la expectativa de cuándo será el próximo programa para estar aquí presente. Muchas gracias a los dos, doctora Laura, doctor John. Con gusto. Éxitos y bendiciones y muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces nos despedimos de todos. Como lo dijo Laura, si en algún momento de verlo ya una vez grabado tienen alguna pregunta o algo, no duden en formularla, que con mucho gusto se las vamos a contestar. Entonces les deseo muchos éxitos, bendiciones y siempre con actitud positiva. así es, estimada audiencia, muchísimas gracias a los que estuvieron aquí, a los que lo verán posteriormente, gracias por el apoyo, ayúdenos a compartir. Como saben, esto es un canal en donde liderado por el doctor John Maine y por el doctor Dairo Mateus, que tiene como objetivo enseñar la casación desde con una metodología diferente, práctica. Entonces, Y quedamos saludos atentos para a el cualquier doctor pregunta o Dairo, que se observación. mejore mucho, que se mejore mucho, que ojalá nos acompañe el próximo Claro, episodio. claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche.